Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy vamos a compartir la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Laodicea, la última de estas 7 iglesias. La escritura de hoy en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, dice lo siguiente. Preste atención. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, al igual que la iglesia en Sardis, la iglesia en Laodicea solo recibe palabras de reproche de parte del Señor. No obstante, a la iglesia en Sardis el Señor le dijo que tenía al menos
unas pocas personas que no ensuciaron sus vestiduras. Sin embargo, la iglesia en la Odisea solo oyó palabras de reconvención. Hermano, al escuchar este mensaje, le pido que se examine a sí mismo y, de ser necesario, corrija lo que tenga que corregir para que así pueda agradar a Dios y recibir solo alabanzas de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 cita: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este pasaje nos dice que el Señor siempre dice amén y sí a Dios Padre. Si usted también dice solo sí y amén a Dios, no le tomará mucho tiempo llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Yo no tuve un maestro quien me enseñara estos principios espirituales, pero desde el inicio de mi vida cristiana, siempre que el Espíritu Santo tocaba mi corazón, yo solo decía amén. Sí, hermanos, solo decía amén. A pesar que no sabía casi nada de la palabra, ayunaba por 7 días. Repito, no sabía cómo ayunar, pero aún así lo hacía por 7 días. Me temblaban las piernas de debilidad. Nadie me enseñó a ayunar, pero, reitero, aún así lo hacía. Y en la medida en que el Espíritu tocaba mi corazón, comencé a ir a la montaña para clamar en oración. Así pude llegar rápidamente al nivel del Espíritu. Y ahora yo les estoy enseñando todo esto a ustedes. Ya saben, si siempre dijeran sí y amén a Dios y a su pastor, entonces podrían alcanzar ese nivel del Espíritu rápidamente. Pero no lo hacen y pierden tiempo luchando contra la mentira y contra su propia opinión. Como les decía, nunca hubo ningún gesto de desobediencia en Jesús. Jamás dijo no a la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice al respecto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su misma naturaleza, es Dios. Sin embargo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Más bien, vino a esta tierra y se hizo semejante al hombre. Y desde ese instante hasta que fue despreciado y rechazado por su propia creación y luego crucificado y murió en la cruz, la sola respuesta de este glorioso Hijo de Dios fue siempre sí a su Padre Celestial. Por eso, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 19 señala: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Repito la cita. Escuche con atención, hermano. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Usted y yo también, como hijos de Dios, debemos decir solo sí y amén a Dios. Debe desechar toda idea, opinión o criterio propio que se oponga a la voluntad de Dios y obedecer solo su palabra. Caso contrario, si la palabra de Dios no está de acuerdo con su propia opinión, a pesar que diga que cree, en realidad no lo hará, ni tampoco podrá obedecerla. Algunos aparentan obedecer la palabra de Dios, pero cuando enfrentan alguna dificultad, cambian y siguen su criterio carnal o humano.
y debido a ello no pueden experimentar el obrar de Dios, ni tampoco podrán darle gloria a Él. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, declara: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Tal como lo hizo el Señor, si obedecemos solo con un sí y un amén, Dios honrará nuestra obediencia. De esta manera podremos vivir una vida que glorifique solo a Dios. Continúa el versículo diciendo que el Señor es el testigo fiel y verdadero. Alguien que es fiel no insiste en imponer su criterio u opinión, ni siquiera buscará su propio beneficio, tan solo dirá sí y amén. Por ejemplo, si un rey da una orden, el siervo que es fiel obedecerá, incluso si ello significa su muerte. Y como nuestro Señor Jesús fue fiel, solo obedeció con un amén hasta el punto de morir, y al final cumplió en forma absoluta todas las profecías que sobre el Mesías se registran en el Antiguo Testamento. Todos debemos imitar esta misma actitud que tuvo el Señor, solo decir sí a la palabra de Dios y obedecer, y en la misma medida de su obediencia y nivel de fe, se manifestarán en ustedes diversos dones del Espíritu Santo. Volviendo al mensaje, por eso la Escritura dice que el Señor es el testigo fiel y verdadero, porque la promesa de Dios se cumplió por completo cuando el Señor fielmente llevó a cabo la palabra de Dios. Él es también el principio de la creación de Dios. Sobre esto, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el principio, el universo y todo lo que hay en él fue creado por la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice al respecto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor, en su propia naturaleza, es Dios. Jesús es el Verbo, quien vino a este mundo en carne. Por ello, el Señor es el principio de la creación de Dios. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor, antes de hablarle a la iglesia en la Odisea, se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios? Es para confirmar que toda la palabra de Dios se cumplirá sin duda alguno. Es para confirmar que toda la palabra de Dios se cumplirá sin duda alguna, y que el juicio de Dios es justo y correcto. El Señor, quien es el principio de la creación de Dios y que ha obedecido en forma completa toda la palabra de Dios con un sí y un amén, a través de este versículo también quiere señalar que la palabra que envía a la iglesia en la Odisea igualmente se cumplirá. Y a partir del versículo 15 se menciona la amonestación que el Señor le da a la iglesia en la Odisea. El Señor dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos y hermanas en Cristo, el Señor, quien conoce el corazón, la mente y los hechos de todo ser humano, dice que la congregación en la Odisea no era fría ni caliente. Es decir,
tenía una fe tibia. Aquellos de ustedes que tienen esta clase de fe tibia, que no es ni fría ni caliente, y los que no son fieles en su servicio y deberes en la iglesia, por favor, escuchen atentamente este mensaje. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué significa esto de ser frío, tibio o caliente en relación a la fe? Cuando uno calienta agua fría, el agua hierve, pero cuando la quitas del fuego, se entibia y al final esa agua se enfriará totalmente. Aquí, agua indica la palabra de Dios y fuego representa el Espíritu Santo. Por lo tanto, ser frío significa que el Espíritu Santo no está obrando. Indica un estado de no actividad. Es decir, el espíritu de la persona está muerto, por lo que no será salvo. A veces, entre los que vienen a la iglesia, hay algunos que no han recibido el Espíritu Santo y no saben lo que es tener una fe verdadera, ni lo que implica la salvación. Ni siquiera intentan vivir por la palabra de Dios. En ese contexto espiritual, eso significa ser frío en la fe. Asimismo, entre los cristianos que una vez recibieron el Espíritu Santo, hay algunos que no se han despojado de los deseos por el mundo, y debido a eso, como vuelven al mundo, poco a poco el Espíritu Santo se va apagando. El Señor dice que aquellos que se han alejado de la salvación tienen una fe muerta o fría. Por otro lado, cuando la Escritura menciona caliente, indica ese estado en el que la fe de los que han recibido el Espíritu Santo está creciendo, fortaleciéndose espiritualmente cada día. Cuando abre la puerta de su corazón y recibe el Espíritu Santo, podrá entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu. Conocerá y sabrá más de Dios, y en la medida en que procure obedecer la palabra, poco a poco se llenará del Espíritu Santo y recibirá gracia y fuerza de Dios, y así podrá obedecer la voz del Espíritu en toda situación. Y si resiste y lucha contra el pecado con la palabra de Dios hasta el punto de derramar sangre, la carne morirá en usted y su espíritu crecerá, y así se comprometerá más con el reino de Dios. Tal como señala Marcos capítulo 12, versículo 30, usted llegará a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es ser caliente en la fe. Estimado público, los calificativos caliente o frío no indican la medida de la fe. No es cierto que los nuevos creyentes tengan una fe fría. Tampoco es cierto que los que ya vienen a la iglesia por mucho tiempo u ocupan un cargo o posición, todos ellos tengan una fe fervorosa o ardiente. Aun si alguien tiene poca fe y no puede obedecer la palabra a la perfección, siempre y cuando haga su mejor y mayor esfuerzo por obedecer la voluntad de Dios según su medida de fe, Dios considerará eso como si tuviera una fe apasionada. Por supuesto, cuando se tiene poca fe, habrá veces que cederá no solo a los deseos de la carne, sino también a las obras de la carne. Pero incluso en ese caso, si se arrepiente de inmediato, deja el pecado y sigue cambiando, entonces su fe no se considera fría. En otras palabras, cuando uno continuamente se examina a sí mismo, ora, ayuna y se esfuerza al máximo para obedecer la palabra de Dios, Dios considerará que tiene una fe ardiente. Por otro lado, si alguien incluso si ha sido cristiano por muchos años, ni siquiera intenta cambiar, o si vuelve al pecado aún sabiendo la voluntad de Dios, entonces eso será como tener una fe muerta o fría. El problema es que la fe no se enfría de un momento a otro. Primero se vuelve tibia sin que se dé cuenta de ello y finalmente se enfría o muere. Tal vez se pregunte entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice en el pasaje que
no eres frío ni caliente. ¿A qué se refiere cuando señala por cuanto eres tibio? ¿Qué cosa es una fe tibia? La fe tibia indica un estancamiento en el crecimiento de la fe de alguien que, aun sabiendo que Dios está vivo y que existe un cielo y un infierno, le impide llegar a un nivel de fervor espiritual en su fe. Con este tipo de fe tibia, a pesar que asista a los cultos de la iglesia pensando que tiene fe, no tendrá comunión con el Espíritu Santo. Por eso no podrá oír su voz y el Espíritu no lo podrá guiar. No podrá encontrar su ego, aun cuando escuche la palabra de Dios. Vendrá a la iglesia porque sabe que va a ir al infierno si pierde la fe, pero no será un sacrificio grato al Señor. No servirá con gentileza ni bondad a los hermanos. Además, no querrá circuncidar su corazón, es decir, se volverá obstinado creyendo que su propia opinión es la única correcta y no habrá ningún cambio en su vida. Podrá parecer fiel exteriormente, pero, repito, como no circuncida su corazón, a pesar que haya sido un cristiano por mucho tiempo, no habrá cambios en su comportamiento, ni siquiera marcará una diferencia con la gente del mundo. Si se queda en ese estado de fe tibia y no enmienda su camino, finalmente su fe se enfriará. Es como el agua tibia que no se mantiene tibia para siempre, sino que, después de un rato, se enfría. Por ello, si alguien tiene una fe tibia por mucho tiempo, no podrá ser salvo. Finalmente, irá camino de la muerte eterna. Por eso, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Hermanos y público en general, naturalmente, con una fe fría no será salvo. Por ello, su fe nunca deberá enfriarse ni ser tibia. Tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en vez de decir solo que uno debería ser caliente en la fe? Lo dice así porque el Señor desea que entienda el peligro que significa tener una fe tibia. Si tiene una fe tibia, no importa cuánto tiempo haya sido cristiano, no habrá crecido espiritualmente, se habrá quedado estancado, no habrá prosperado en ninguna área, solo habrá asistido a la iglesia y habrá cumplido con su servicio. Eso será todo. Ahora bien, digamos que su fe se enfría. Entonces, a través de la disciplina del Señor, quizás pueda llegar a arrepentirse y recuperar el fervor de su fe. Por ejemplo, cuando peca y Dios se aleja de usted, podrá enfrentar alguna enfermedad, sufrir un accidente o tener algún otro problema. A través de este tipo de disciplina, podrá quebrantar su corazón en arrepentimiento y así recuperar la pasión de su fe. Pero si su fe es tibia, no le será fácil ni aún tener esta oportunidad. Sin embargo, esto no significa que es preferible tener una fe fría. De hecho, si pasa por esta clase de disciplina porque su fe es fría, no le será fácil arrepentirse y volver al camino de la fe. Será porque sentirá miedo o desaliento en lugar de sentir el amor de Dios. Le pregunto, ¿no le parece absurdo y doloroso enfrentar un problema para luego arrepentirse y corregirse? Aun cuando Dios lo puede perdonar, no le será fácil recuperar su relación íntima con Dios una vez que ésta ya se ha roto. Por eso, siempre les pido que corran la buena carrera de la fe con fervor y pasión santa y que su fe nunca se enfríe ni sea tibia. Si tiene esta clase de fe vehemente y apasionada, deberá siempre decir amén y no dejarse engañar por sus pensamientos carnales y su conocimiento humano. Deberá seguir el ejemplo de Jesucristo y decir sí y amén, tal como lo hizo el Señor. Hermanos, desde una perspectiva diferente, la fe tibia se puede considerar como un grave estancamiento en el desarrollo de la fe. Una pregunta, ¿no cree que cada día debería estar más lleno del Espíritu Santo, regocijarse más, ser más agradecido por todo y en todo,
llegar a un nivel espiritual mayor y ser bondadoso, manso, íntegro y tener amor espiritual a fin de agradar a Dios Padre y predicar el Evangelio con esmero? Cuando aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, estaba lleno del primer amor y tenía esa pasión por predicar el Evangelio. Pero luego de 5 o 10 años, su fe se ha entibiado y ya no predica el Evangelio con denuedo. Solía tener una fe intrépida y, aunque no conocía toda la palabra, le predicaba el Evangelio a todo aquel con quien se encontraba. No obstante, ahora su fe se ha vuelto tibia y ya no le comparte el Evangelio a nadie. Usted debería dar más fruto que un nuevo creyente. Debería tener más amor por las almas y por Dios. Pero ahora su fe se ha entibiado. Especialmente aquellos que están en el tercer nivel de fe deberían ser los primeros en examinarse. Una vez que recibe el Espíritu Santo y vive una activa vida de creyente, le será muy fácil llegar al tercer nivel de fe. Y si está en una iglesia llena del Espíritu Santo, si asiste a las reuniones de oración y se llena con la palabra de verdad, su fe crecerá rápidamente en un periodo relativamente corto de tiempo. Y si es testigo presencial de milagros y señales del poder de Dios, su fe crecerá aún más rápidamente. Sin embargo, una vez que llegue al tercer nivel de fe, empezará a cultivar su corazón por lo invisible en lugar de lo visible. Eso requerirá un mayor esfuerzo de su corazón, de su mente y de sus fuerzas. Al asistir a un culto, deberá adorar en espíritu y en verdad con todo su corazón y con toda su mente, y deberá orar más. En lo que respecta a su servicio, labor o ministerio en la iglesia, el nivel de fidelidad que tiene ahora, que ya es un adulto en la fe, deberá sin duda ser diferente del que tenía cuando era un nuevo creyente. En otras palabras, incluso haciendo la misma labor, a mayor nivel de fe, mayor amor y bondad, deberá ser más fiel en su servicio a Dios. Para que sea más fácil de entender, piense en un perfume. Aún tratándose del mismo perfume, dependiendo de su concentración, el precio de venta variará considerablemente. Incluso una pequeña cantidad de perfume concentrado o esencia original será muy cara. No obstante, si la diluye en agua, aunque el volumen se hace mayor, el precio disminuirá. Del mismo modo, si su nivel de fe es mayor, aun cuando sus acciones, hechos o servicio le puedan parecer los mismos ante Dios, la calidad de su desempeño deberá ser mejor y con más amor espiritual y bondad. Para una mejor comprensión de este punto, será mejor poner un caso práctico de la vida real. Si usted ha venido sirviendo en un mismo ministerio durante algún tiempo, le podrá parecer que no está progresando y lo más probable es que intente esforzarse más en hacerlo mejor o en hacerlo en forma diferente. Entonces, a pesar que viva una activa vida cristiana, podrá perder la plenitud del Espíritu Santo y terminará viviendo una vida religiosa y formal de creyente. Tal vez falte 1 o 2 veces a los servicios o a las oraciones, o incluso si concurre a ellas, lo hará solo como algo ritual, es decir, por costumbre u obligación. No estará lleno del gozo del Espíritu Santo, solo concurrirá físicamente a los servicios y cultos. Antes podía y solía dar a Dios con alegría, pero ahora lo hace solo por un sentido del deber. A veces se sentirá agobiado o cargado, y al perder la plenitud del Espíritu Santo, su corazón quedará vacío y afligido. Eventualmente volverá sus ojos al mundo y tratará de llenar su corazón con cosas mundanas, y al menor descuido podrá cometer una obra de la carne y así levantará un muro que lo separará de Dios. Si llega tan lejos,
incluso si se da cuenta de su estado espiritual, no le será nada fácil recuperar su anterior fervor, puesto que no tendrá la gracia de Dios en su corazón, ni siquiera concebirá la idea de recuperar su anterior nivel de fe. Se conformará con vivir en la carne y por eso renunciará a la esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén. En su lugar, se conformará con ser salvo o al menos con llegar al primer reino de los cielos. Ahora bien, la razón por la que ser tibio en la fe es peligroso es porque no podrá mantener ese nivel de fe. Con el tiempo, su fe se enfriará por completo. Fue el caso de Asa, rey de Judá. Durante los primeros 35 años después que fue nombrado, fue un rey que dependía por completo de Dios. Sin embargo, en los últimos años de su reinado, su fe se deterioró. Antes de cambiar, Dios lo bendijo, lo protegió y lo amó. No importaba lo fuerte que eran sus enemigos. Asa dependía solo de Dios y por eso los pudo derrotar. Pero luego, cuando su territorio fue invadido, prefirió confiar en el hombre, llegando incluso a pedir ayuda a un rey gentil. Escuchen bien esto. No importa el tamaño de su problema, debe haber una razón para ello. Pregúntese, ¿por qué una nación enemiga invadió el territorio del rey Asa? ¿Por qué Dios no lo pudo proteger? Hermano, debe entender que todo problema tiene una causa. Volviendo al rey Asa, cuando este rey era fiel a Dios, él lo protegía, pero cuando no lo fue, sino que confió en el mundo y en el hombre, Dios lo abandonó. Del mismo modo, si alguien que antes ha actuado por fe, ahora se ve dependiendo de los métodos mundanos, entonces su fe se enfriará y se alejará de Dios. Le pregunto, ¿cuántos en esta iglesia han estado al borde de la muerte y han sido sanados por el poder de Dios y ahora viven una buena vida cristiana? Estos son los que han dependido totalmente de Dios, han creído que Dios gobierna sobre la vida y la muerte, y si mueren, morirán en Cristo. Piensan de esta manera y dependen solo de Dios, y por eso Dios los ha sanado. Sin embargo, los que piensan que si Dios no los sana por la oración, les queda luego la alternativa de ir al hospital, en realidad no confían en Dios ni en el mundo. Bueno, la mayoría de ellos en el fondo dependen primero de los métodos del hombre y luego, cuando las cosas no salen como esperaban, vienen y me dicen que ya dejaron de tomar la medicina. Me pregunto, ¿qué es lo que en verdad dejaron de tomar? Tomaron todos los medicamentos que pudieron y como eso no ha funcionado, me vienen a buscar. No dejaron de tomar la medicina porque tenían fe. Espero que ustedes siempre sean honestos conmigo. Sería bueno que me dijeran la verdad, que ya han ido al hospital, pero que ahí no los pudieron curar. Y cuando en el hospital le dijeron que ya no tenía esperanza alguna, en ese momento decidió tener fe y demostrar su fe y dejó de tomar medicinas. Qué bueno sería si fueran honestos. Me dicen como gran cosa que ya no toman medicinas y que ahora han venido con fe para que ore por ellos. Le pregunto, ¿es eso acaso fe? Retomando el tema, el rey Asa fue reprendido por Dios a través del profeta Hananí, pero no se arrepintió ni enmendó su vida. Más bien, encarceló y persiguió al profeta. Debido a eso, el rey Asa fue castigado y padeció una severa enfermedad en los pies. Qué bueno hubiera sido para él si se hubiera arrepentido de su pecado en ese momento. Si hubiera creído en el Dios de amor y misericordia, podría haber entendido que Dios lo había disciplinado por amor y porque quería darle una oportunidad para volver a la senda correcta. Creo que ya les he mencionado el caso de un anciano
de esta iglesia. Sufría de pie de atleta, pero sanó luego que oré por él. Fue en 1990. Su pierna estaba totalmente hinchada a causa de la grave infección. No solo el pie, sino también la parte superior de la pierna estaba totalmente deformada por la hinchazón. Me sorprendí al verlo y además supuraba pus. Le dije que debía examinar su vida y buscar algo por lo que debía arrepentirse y luego que viniera para que orara por él. No sé de lo que se arrepintió, pero lo hizo y luego de recibir mi oración sanó por completo. Si hubiera ido al hospital, el médico con toda seguridad le hubiera amputado la pierna. Como les estaba diciendo, el rey Asa no pudo comprender el amor de Dios, incluso después de haber sido disciplinado por él. Más bien, no confió en Dios, sino en los médicos, y finalmente tuvo que enfrentar la muerte. Este es un ejemplo que muestra el final de los que tienen una fe tibia. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no está alerta y lleno del Espíritu Santo, no tendrá la fortaleza necesaria para vencer toda tentación de Satanás y podrá ser atraído por la senda de la muerte eterna. Dios sabe esto muy bien. Por eso desea que todos sus hijos tengan una fe viva y vehemente. Por otra parte, ¿quién no desea llegar a la Nueva Jerusalén? Por ello, deberá mantener su fe aún más viva y ferviente hasta el regreso del Señor. Al mismo tiempo, deberá compartir esa fe con todos los que le rodean. Hermano, si tenemos un poco de agua tibia y continuamos echándole agua caliente, al final se calentará. Incluso el agua fría también se calentará. Del mismo modo, alguien que tiene una fe viva y fervorosa podrá hacer que la fe de otros se contagie de ese fervor y entusiasmo. No importa lo frío que pueda ser alguien, si está con alguien lleno del Espíritu Santo, se contagiará de ese fervor. Si un leño está cerca del fuego, se encenderá y luego arderá. Sin embargo, trate de encender ese leño con un palito de fósforo. ¿Cree que podrá hacerlo? Claro que no podrá. Por eso, alguien que ya ha llegado al nivel del Espíritu también podrá llevar a otros a ese mismo nivel del Espíritu. Primero, deberá tener esta clase de fe apasionada. Si se da cuenta que su fe se está enfriando, procure estar cerca de alguien que tenga esta clase de fe viva. Les digo algo más. Usted cree que ora con fervor, pero si ha visto orar, tan solo mire cómo ora. Le pregunto, ¿acaso ora como lo enseñó nuestro Señor? ¿Acaso lo hace con fervor y pasión? Usted sabe cómo oró nuestro Señor Jesucristo. En el mes de abril hace frío en Israel. Creo que la temperatura desciende a unos 10 grados bajo cero. No estoy seguro, pero es algo así. Algunos de nuestros hermanos han visitado Israel en esa época del año y han dicho que en esos meses hace bastante frío. En esa misma temperatura oró nuestro Señor hasta que su sudor cayó al suelo como gotas de sangre. Oró, repito, hasta que su sudor se convirtió en sangre. Imagínese lo apasionada y ferviente que debe haber sido su oración. Su sudor, dice la Biblia, se convirtió en gotas de sangre. Elías oraba con su cabeza metida entre las piernas. ¿Creen ustedes que si no hubiera orado con tanta pasión, podría haber puesto su cabeza entre las piernas? Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos conmina a orar. Usted mismo debe tener primero esta fe viva y apasionada. Si siente que su fe se está enfriando, procure estar cerca de alguien que tenga esta fe vehemente. Si es posible, trate de estar cerca de aquellos que ya han llegado al nivel del Espíritu.
Es una verdadera bendición estar con esos hermanos. Los que son carnales, en forma natural, se juntarán con los carnales y así podrán chismear, juzgar y criticar a los demás. Pero los que son espirituales no juzgarán ni condenarán, no murmurarán de los demás, preferirán estar con los que hablan cosas espirituales. Incluso los que ahora aún están en el nivel de la carne deberían tratar de frecuentar a los que ya están en el nivel del espíritu y así intentar aprender de ellos. Deberían anhelar estar con ellos. Si están con los que son carnales, permanecerán siempre en la carne, porque el espíritu da a luz el espíritu, mientras que la carne da a luz la carne. De esta manera será desafiado por la fe de otra persona. La plenitud del espíritu influirá sobre usted y de nuevo su fe se encenderá. Lo animo a que en toda circunstancia siempre sea agradecido y cuando atraviese por una etapa de refinamiento o disciplina porque su fe se ha enfriado o entibiado, dé gracias porque eso es una muestra del amor de Dios que quiere llevarlo a una mejor morada en el cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su fe se encienda cada vez más y así su morada en el cielo tenga el color de una resplandeciente cornalina, que es el símbolo de una ferviente pasión por el Señor y por Dios Padre. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendícelos para que puedan concebir hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato
a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.